Muy buenas a todos, bienvenidos a la primera entrevista del podcast y del canal de YouTube. Estamos con Hisham Muhammad. Muchísimas gracias por venir, es un honor tenerte aquí. Un placer, muchas gracias. Gracias por venir hasta aquí a una entrevista de estudiantes al final. Y bueno, nada, quería empezar preguntándote un poco por ti, por quién eres, qué proyectos tienes, qué te ha llevado a hacer todo esto. Tengo de ti, bueno, que eres investigador del Centro Internacional de Religión y Diplomacia. Eres licenciado en la Universidad de Salamanca en Filología Árabe y Estudios Islámicos, ponente en universidades, en comisiones, has estado en Ceuta, en Elche, en Murcia, en Vigo, colaborador en la televisión nacional y regional, si no me equivoco, delegado en la ONG de Human Appeal, y esto creo que lo he visto en tu Instagram, no estoy seguro, has estado reunido con Pedro Sánchez también. Sí, bueno, hace años ya. Bueno, has reunido muchas cosas ahí, pero bueno, yo de formación estudié filología. Vine a Salamanca en el 2004 a estudiar y al fin y al cabo vine con una idea de terminar mis estudios y irme a otro país. Incluso tenía... ¿De qué país venías, si puedo preguntar? Bueno, yo había vivido en Reino Unido, pero yo soy originalmente de Marruecos, ahí crecí, etc. A los 17 años me fui, estuve en Reino Unido viviendo unos años, volví a Marruecos, terminé mis estudios y ya vine a España. Y entonces vine para estudiar filología inglesa. Yo soy de formación científica, sí, y luego di un vuelco, ¿no? de 180 grados y estudié filología inglesa. Me sabió a poco, sinceramente, al principio, así que empecé otra licenciatura que es Filología Árabe y Estudios Islámicos. Y al fin y al cabo esa es la tendencia que seguí, ¿no? Antes de terminar mis estudios también. Es que son como piedrecillas en el camino que te van conduciendo, sí, ¿sabes? Hasta que llegas a donde más o menos estás hoy en día. Y mientras estaba estudiando me salió un trabajo en Ávila, en 2007 o algo así, hace unos años ya. Que era trabajar con jóvenes de países subsaharianos, es decir, los mal llamados países subsaharianos, jóvenes no acompañados de Senegal, Gambia especialmente, y estuve trabajando con ellos se llamaba educador social, entonces orientándoles en diferentes ámbitos de la vida, etc. Un acompañamiento. Y esto fue antes de que el término o el concepto, las siglas de MENAS, ¿no? Menores no, inmigrantes no acompañados, ni siquiera se usaban. Y en ese momento quizá yo descubrí una cierta vocación de un trabajo social, ¿no? Y también coincidió que precisamente en Ávila me involucré por primera vez en una junta de una mezquita, ¿no? Pasé a formar parte de la junta, coincidí con varias personas muy cualificadas en ese momento, que formamos una junta de una mezquita que aún existe, que es la mezquita de Ávila. Y así pues fui conociendo un poco el funcionamiento de los centros islámicos aquí en España, etc. También trabajé de traductor, etc. Pero quizá fui conocido un poco a nivel nacional, especialmente en la comunidad musulmana, porque en 2012 se formó, o 2011, un proyecto de televisión que se llamaba Córdoba Internacional TV, y quisieron contar conmigo. Empecé con ellos al principio simplemente de traductor de contenidos, etc. Pero luego me pidieron presentar unos espacios televisivos, etc. Y bueno, así más o menos se me conoció a nivel nacional, porque también hay una necesidad de llevar a cabo esta cuestión de formación a los jóvenes aquí a nivel nacional en diferentes aspectos. Has mencionado algunas provincias, prácticamente hemos estado en toda España, en diferentes provincias de España, en toda España, pues dando formación a diferentes mezquitas, orientación, etcétera, a los jóvenes. Y eso es, más o menos esa es la trayectoria, ¿no?, que se ha seguido. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quería empezar ya con un poco las preguntas que tenía para la entrevista, así más generales. Te sigo en Instagram y te vi en el Mundial de Qatar
Y bueno, aquí coincidió en octavos el famoso partido de España contra Marruecos. Y bueno, por desgracia hemos visto algunos comportamientos de parte de gente Sí. de ambas comunidades que no son ejemplo de nada y que han sido conflictivos. Te quería preguntar primero cómo has vivido tú personalmente ese partido y a raíz de esta pregunta también si crees que en España choca la identidad de ser musulmán con la de ser español. Vale. Pensé que me ibas a preguntar quién animaba yo. Te vi en la foto con la camiseta partida por la mitad. Estaba literalmente no dividido, sino es realmente una confluencia de ambas partes de la identidad de uno, ¿no? Lo viví, especialmente la previa del partido, lo que he intentado decir desde la vocecita que tengo en las redes sociales es, oye, esto no debería ser una razón de conflicto, sino de una celebración, ¿sabes? Una celebración de dos países vecinos, dos pueblos hermanos que están jugando un partido, una pachanga, y por lo tanto o sea, no debería llevarnos a discusiones y a cosas así, sino que es una celebración del espíritu deportivo, ¿dónde está eso? ¿No? Entonces, eso es lo que queríamos decir. A ambas partes, es decir, yo hablaba especialmente a la comunidad musulmana, y son jóvenes que han nacido aquí. Ahora vengo a la pregunta que acabas de plantear, si hay una, digamos, una dicotomía, una confrontación entre la parte de la identidad española o musulmana, árabe, marroquí, etc. Así lo he vivido, como un partido muy bonito y que gane el mejor. Exacto. Y ya está. Y ganamos los marroquíes, pero podría haber sido, digamos, un triunfo español y fue, o sea, se decidió por los penaltis al final. Y ya está, es una cosa de suerte. El comportamiento de unos y de otros, a ver, generalmente ha sido positivo, tampoco hay que generalizar. Claro. El dejar que unos grupitos muy reducidos den una imagen muy fea de lo que sentimos la mayoría de la gente, tampoco es lo suyo, ¿sabes? Sino que generalmente la gente lo ha vivido desde esta perspectiva, pero luego ha habido algún tipo de disturbio también con el partido de Francia contra Marruecos, también se Bélgica, creo que también. Bélgica, etc. Eso también se debe a lo que decías tú, si existe una confrontación o digamos, un conflicto entre lo que es ser español o belga o francés o alemán o de cualquier otro país y ser musulmán. Desde mi punto de vista, imposible que haya ese tipo de confrontación. ¿Por qué? Porque, hablando de España, el caso de España, es que España no se entiende sin su vertiente musulmana. Es decir, la historia de España, si tú le quitas la parte musulmana, le has quitado mil años. ¿Entiendes? Entonces, España tiene en su ADN una parte cristiana, otra judía y otra musulmana. Por lo tanto, desde hace cientos de años, siglos, lo islámico está presente y permea muchísimos aspectos de la identidad nacional de España. Lo queramos ver o no, está ahí, en lo lingüístico, en lo culinario, en lo gastronómico, en las costumbres, en muchas cosas, en la forma de ser incluso. Hay, digamos, una huella indeleble de lo musulmán. Eso sí, el aspecto religioso se puede instrumentalizar por una parte u otra, por diferentes ideologías, diferentes países, para generar conflicto donde no debería haber. Por lo tanto, aquí en España, pues, por supuesto que existen partidos políticos y existen diferentes tendencias ideológicas que te van a decir imposible que coexista lo islámico con lo español, porque te dan una versión de la realidad tergiversada y totalmente deformada. Y lo mismo en el mundo árabe, existen también vertientes extremistas que se autoproclaman islámicas, pero ideológicamente están creando ahí una dicotomía entre lo que es ser occidental en general y ser musulmán.
Y yo creo que desde nuestra labor a nivel social, lo que estamos intentando es crear puentes de diálogo y decir, no, aquí se puede, especialmente a los propios jóvenes musulmanes que muchas veces no encuentran su sitio, ¿no? Aquí mucha gente le dice, no, ¿qué vas a ser musulmán? ¿Qué vas a ser español? Tú eres musulmán, tú eres marroquí. Y es un chaval que ha nacido en Móstoles. Y cuando se va a Marruecos o a Argelia o a Egipto, dicen, ¿qué vas a ser tú egipcio o marroquí si has nacido en Móstoles? Claro. Entonces, está en digamos, una tierra ahí intermedia y no encuentra sus raíces. Y creo que es la labor y la responsabilidad de cada uno de nosotros, más allá de si somos musulmanes, no musulmanes, o me da igual. Si eres ciudadano de un país, tienes que acomodar a todo el mundo y ser partícipe en la creación o la consolidación de una identidad inclusiva. Y no seas una persona excluyente y una persona que intenta definir la nacionalidad o el concepto de ciudadanía según lo que te parece idóneo por tus intereses ideológicos, etc., excluyendo a los demás, ¿no? Vale. En relación, al final, bueno, me has respondido una pregunta que te iba a hacer más tarde, que era sobre esa doble identidad de los jóvenes musulmanes, entre no soy español, pero tampoco soy de mi país de origen. Y bueno, enlazando con otra cuestión sobre la historia de Al-Ándalus, te quería preguntar si consideras que la historia aquí en España se ha contado desde el punto de vista de, más que ver a los árabes como antepasados, se les ve como conquistadores o los otros, y nada, ¿y cómo vivís vosotros eso en la actualidad? ¿O qué piensas de este fenómeno? A ver, acerca de la primera pregunta que hemos medio contestado, yo me acuerdo de la famosa entrevista de Jordi Évole a Almorad. Ya sé que a los jóvenes les gusta mucho Morad, etcétera, pero a mí me pareció deplorable alguna declaración que hizo el cantante en esa entrevista, en la cual él declaraba tajantemente que él no se siente español, etcétera, y eso, quieras que no, hace que muchos jóvenes musulmanes se sientan identificados o incluso emulen ese comportamiento o ese sentimiento, esas declaraciones, etc. ¿Por qué? Porque en cierta edad la rebeldía contra los moldes es algo natural. Todos hemos pasado por esa mentalidad, un paréntesis de nuestras vidas, ¿no? Pero hay que tener cuidado también con eso, ¿no? Creo que especialmente un cantante, un actor, una persona, una figura pública al fin y al cabo, por las razones que sea, más allá de nuestros gustos artísticos, está en una posición de poder en cuanto al alcance de sus palabras. Y por lo tanto tiene que tener, desde mi punto de vista, un poco de responsabilidad en cómo se pronuncia acerca de algunos temas. Fue deplorable porque, digamos, marca una dicotomía y una distancia muy clara entre lo que es ser musulmán o de origen marroquí con la hispanidad, o la hispanidad. Hablando de la hispanidad, siempre aquí en España se ha celebrado la hispanidad de una forma bastante excluyente, ¿no? El Día de la Hispanidad está relacionado con una identidad determinada, una religión determinada. Eso está muy relacionado con la segunda pregunta, es decir, España está muy conectada con muchos años de dictadura no muy lejanos. Es decir, España ha vivido mucho, digamos, décadas de dictadura en la cual ser español era sinónimo de ser católico sinónimo de ser español. Y creo que tienen que pasar varias generaciones para que eso cambie un poco, ¿no? España también es distinta de otros países como Reino Unido, etc. Hablo de Reino Unido o Estados Unidos porque estoy muy familiarizado sobre todo con el mundo anglosajón. Entonces no han pasado por los mismos
hitos históricos que España. Es decir, Estados Unidos es una república que su identidad nacional se ha construido no en base a una etnia determinada, aunque sí que ha habido, por supuesto, racismo, esclavitud, etc. Pero hoy en día es una visión de la identidad nacional muy inclusiva, especialmente porque es un país de inmigrantes, ahí ha llegado gente de todo el mundo, ¿no? Y España, pues, va a llegar a una, yo creo que sí, es inevitable, a una visión más inclusiva de su identidad nacional, pero tiene que pasar tiempo, ¿no? Cuanto a lo árabe y lo islámico, es que la historia de España se ha escrito a posteriori. Una vez que el Islam dejó de ser visible en la sociedad o las sociedades de la península ibérica, es cuando se escribió la historia de una forma ya definitiva. Y se escribió una versión de historia. ¿Por qué? Porque los andalusíes tenían sus historiadores. Yo leo a historiadores andalusíes, cordobeses y granadinos y malagueños, etcétera, que son plenamente ibéricos, no voy a decir españoles. ¿Por qué? Porque es que España aún no existía como nación en esa época. Y está en discusión cuando ha existido también. Está en discusión porque especialmente España se consolida como nación con la unión matrimonial de Isabel y Fernando. Exactamente. Antes de eso se hablaba de reinos cristianos, sobre todo, que incluso estaban en conflicto a veces los unos con los otros. Entonces, esa identidad nacional se consolida en contraposición al otro, y el otro, por antonomasia, es el moro, el cristiano. Y está en nuestro vocabulario y en los refranes, no hay moros en la costa, ¿no? Es decir, siempre esa obsesión de que el otro, por antonomasia, es el musulmán. Y yo me defino no por lo que soy, por lo que no soy. Por lo que no soy. Exactamente. Exacto. Entonces, eso es una cultura que se llama la cultura de la frontera. En Estados Unidos también, por antonomasia, hay muchos paralelismos entre Estados Unidos y España, por cierto. Y Estados Unidos, en su cultura o su visión de su identidad nacional, se construye en esa conquista del oeste. Y esa conquista del oeste no es una conquista del vacío. El oeste no estaba vacío. Ahí había gente. Son los autóctonos, los nativos, que se llaman muy malamente los indios, ¿no? Entonces, esa es una frontera que vamos a empujar hacia el oeste, las famosas películas del oeste, etc., donde los malos muy malos son los indios y los buenos muy buenos son los blancos occidentales, etc., que vienen de Inglaterra o de donde vengan. En España es lo mismo, pero hacia el sur, ¿no? Es, empujar esa frontera y esa división geográfica hacia el sur, que acaba con la expulsión de personas ibéricas que su defecto, por así decirlo, es que eran musulmanas o judías. El caso de los sefardíes. Sefardíes y los moriscos, y antes de eso los musulmanes andalusíes. Eso parte desde dos nociones totalmente equivocadas y unas falacias a nivel histórico. ¿Cuáles son? Que los musulmanes vinieron a conquistarnos, la llamada invasión, a invadirnos. Y eso hoy en día está siendo, puesto en tela de juicio por muchos historiadores a nivel nacional, en diferentes universidades importantes a nivel nacional. Me viene a la mente, especialmente últimamente, un académico que ha hablado mucho de este tema, es Emilio González Ferrín, de la Universidad de Sevilla. Pero hay otros académicos del siglo XX y el actual siglo XXI que están poniendo en tela de juicio si realmente ha venido la población musulmana del norte de África a invadir, o si hubo
un pequeño número de musulmanes del norte de África y grandes conversiones a nivel de personas visigodas autóctonas de la península ibérica. Entonces se parte desde esa noción de la invasión, que es muy, muy debatible, ¿no? Segundo, una noción equivocada de la reconquista, ¿no? ¿Reconquista de qué? Reconquista de ciudades que fueron construidas por los propios musulmanes. Una persona reconquista aquello que él ha construido o es suyo. Entonces, la ciudad de Granada, o la ciudad de Almería, etc. Córdoba sí que existía, pero era una ciudad pequeña en comparación con la urbe que fue la Córdoba califal, etc. Entonces, esa noción de invasión y luego reconquista son nociones que fueron digamos, forjadas a posteriori, después de la expulsión de los musulmanes y los judíos. Y especialmente la noción de reconquista no aparece en los libros de historia, etc., hasta el siglo XVIII y XIX, que es cuando se empieza a construir una identidad nacional en contraposición a ¿quiénes? A la invasión francesa. Entonces se llama a las armas y a la lucha por la independencia a los españoles usando ese colágeno de identidad nacional que somos los que hemos expulsado a los musulmanes y podemos expulsar a los franceses de nuevo, etc. Entonces hay que tener en cuenta que muchas veces ese uso de los términos se hace desde una postura de tergiversación o manipulación, mejor dicho, ideológica de los hechos históricos, ¿no? Eso es lo que pienso. ¿Crees que puede cambiar esta noción y pasar de conquistadores a antepasados a los musulmanes que entraron a la península? Sí, es un salto en la narrativa, un salto a lo que realmente es. Es decir, yo creo que es inevitable que esa versión de la historia cada vez se ponga en entredicho y por lo tanto llegue un punto en el cual se convierta en algo normativo ampliamente aceptable que los españoles tenemos antepasados musulmanes, judíos, cristianos, visigodos, etc. Entonces, esa es la realidad. Hoy en día, muchísimas familias son de origen, los apellidos se ven, sí. Muchos apellidos. Si tú ves, hay muchos apellidos que son arabismos, apellidos que son Medina, Mezquita, etc. Incluso apellidos que tienen que ver con formas, ¿no? Cuadrado, redondo. No había pensado de la forma. Sí. Eso es que se despojaba del apellido a los árabes y a los judíos y se les daba un apellido que estaba en relación con su forma de su rostro o de su cuerpo, gordillo, gordo, etc. Entonces, su forma corporal o incluso su tez, ¿no? Moreno, etc. Entonces, no solo las familias que tienen apellidos etimológicamente derivados del árabe, es decir, arabismo, son familias de probable origen árabe o musulmán judío. Árabe engloba a musulmán y judío, por cierto, porque los judíos también hablaban árabe en Al-Ándalus, ¿no? Sino que tiene que ver con estos apellidos que están relacionados con cuestiones, rasgos, etcétera, corporales, ¿no? Entonces, es inevitable que si hacemos una reflexión profunda, si ahondamos en estos aspectos, la conclusión natural es que lleguemos a la noción de que son antepasados. De la misma forma que yo, que nací en Marruecos, doy por hecho que mis antepasados no son todos musulmanes. Y no pasa absolutamente nada. Sino que pueden ser musulmanes, judíos, y antes del Islam y el judaísmo, pues había otras culturas. Y esto tiene que ver mucho con las leyes de la pureza de sangre. No sé si has escuchado hablar de la pureza de sangre. Hubo leyes que se sacaron a principios del siglo XVI de la pureza de sangre. Si tú eres una persona que tiene un antepasado
musulmán, cristiana, una persona cristiana católica, pero tiene unos antepasados musulmanes o judíos, no eres de sangre pura aquí en España. Por lo tanto, eres un cristiano, ¿no? De segunda. De segunda. Entonces se diferenciaba entre los cristianos antiguos y los nuevos, los viejos, y los nuevos cristianos. Los nuevos cristianos son los conversos, que eran de segunda, no son cristianos que llegan a la misma categoría que personas que no tienen esa, digamos, impureza sanguínea. Esa noción es una noción que deberíamos haber trascendido hace muchísimo tiempo. Es una noción terriblemente racista, por cierto, ¿no? Hablar de esa pureza de sangre es una cuestión casi del nazismo, ¿no? Y aún así, las consecuencias y las ramificaciones de esa mentalidad de espiar a mi vecino y ver si aún está rezando como los moros o no, etcétera, pues aún permean nuestra cultura. Es decir, la Inquisición que existió en la península ibérica y en gran parte de la Europa católica durante siglos, sus efectos y sus, sus consecuencias se plasman en la cultura. Han sido muy indelebles, muy, muy difíciles de trascender, ¿no? Es más, creo que se especula, me lo dijo un profesor de lengua cuando iba al instituto, que el escritor del Lazarillo de Tormes, que es un libro anónimo, que lo pudo escribir un cristiano nuevo, un descendiente de judíos que se convirtieron al Yo estudié en Salamanca y por lo tanto también estuvimos especulando mucho acerca de eso. Cervantes vivió debajo de, digamos, una lupa de la corte, ¿no? Cuidado con lo que dices, pero Cervantes lo que intentó hacer es romper esos moldes, ¿no? Prefabricados de una forma muy sutil. Cervantes estaba muy familiarizado con el mundo islámico. ¿Por qué? Porque Cervantes estuvo en las batallas contra los otomanos, cayó preso, estuvo en Argel como preso durante muchos años, etc. Conocía bastantes aspectos de la cultura musulmana, ¿no? Incluso se dice que había aprendido en la cárcel, ¿no? Un poco de árabe, etc. Entonces, él en la obra más importante del idioma castellano, que es el Quijote, empieza diciendo: este libro me lo pasó un moro, un musulmán de Alicante, que él llama Sidi Hamete, dice él en español, Sidi Hamid Benengeli, y hay muchas especulaciones acerca de qué significa ese apellido. Entonces lo conecta con lo árabe, e incluso hay académicos que han descifrado y han intentado interpretar algunas escenas muy conocidas de El Quijote, como la lucha contra los molinos, ¿no? Entonces ellos lo que han dicho es que realmente es un simbolismo ahí de que España está creando enemigos imaginarios, ¿no? Entonces son como los gigantes imaginarios que él veía ahí. Pues España también está creando unas sospechas acerca de los musulmanes, a ver si los moriscos que aún existen en España se alían con los otomanos, especialmente en la costa de Levante, es decir, Valencia, Alicante, etcétera, donde había una concentración muy importante de moriscos, a ver si se alían contra los... Siempre existió esa sospecha, ¿no? Entonces él critica ahí de una forma muy sutil, muy indirecta, ese tipo de Gestapo, ¿no? que se vivía en aquel entonces, ¿no? De tal forma que no le costase a él el pescuezo el decirlo de una forma muy directa, ¿no? Qué interesante. Bueno, quería pasar a otras preguntas, he hecho un vistacito. Y bueno, una era sobre las mujeres y el papel que tienen en el Islam. Estoy acostumbrado a ver en redes sociales, y bueno, y no redes sociales, sino en personas que conozco, en amigos míos, en este caso en amigas mías, una identificación y una promoción del uso del velo, del hijab,
Y bueno, lo he visto en gente en las redes sociales, en YouTube, youtubers. Hay una youtuber española conversa que se llama Antonio El Poder, que es bastante referente de esto. Hace poco Gabriel Rufián en La Fábrica entrevistó a Hajar Brown, que es una actriz de España. Y te quería preguntar cuál crees que es el papel de las mujeres en las comunidades islámicas, especialmente los jóvenes, y si crees que de alguna manera pueden abanderar más el movimiento que incluso los chicos jóvenes. Bueno, el papel de las mujeres es el mismo que el de los hombres, es decir, para empezar, la mujer musulmana tampoco hay que reducirla a una prenda, ¿no? Entonces, la mujer es musulmana, lleve o no el hijab. Las mujeres que no llevan hijab son musulmanas también. Exacto, sí, por tanto, el reducir todo a una prenda me parece quizá un poco peligroso. Quizá las que abanderan esa lucha contra, digamos, la exclusión de la mujer musulmana por el hecho de llevar hijab, pues tienen mucha razón, porque, a ver, si decimos que defendemos el derecho a la mujer a tener las mismas oportunidades, digamos, oportunidades académicas, profesionales, etc., y decimos que queremos empoderar a la mujer musulmana en contra de cualquier machismo que exista, etc., pues esa mujer musulmana que lleva hijab está intentando empoderarse a través de tener una fuente de ingresos, a través de tener un puesto de trabajo, etc. Y tú le estás diciendo no por llevar hijab. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Porque es una contradicción. Y es el pescado que se muerde la cola, ¿no? Queremos empoderar, pero bajo mis términos. Exacto. No, bajo sus términos. Los términos de la propia mujer musulmana. Yo defiendo la elección de la mujer musulmana. ¿Quiere llevar hijab? Es su elección y es su derecho constitucional en este país. ¿Que quieren no llevar hijab? Es su derecho absoluto a no llevar hijab. Por lo tanto, que ella elija, sin imposiciones de que sí ni de que no, sin imposiciones entre comillas patriarcales o de personas que intenten imponerle algo que ella no quiere, pero tampoco imposiciones de que si quieres estudiar o si quieres trabajar te tienes que quitar el hijab. ¿Por qué? Las mujeres musulmanas tienen una frase que me parece una frase bastante interesante, que dice: el hijab me tapa el pelo, no me tapa el cerebro. Ella puede llevar a cabo sus funciones en todos sus ámbitos llevando su hijab, mientras no entorpezca su inclusión social, etc., pues me parece absolutamente perfecto. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer. Yo personalmente, por supuesto con la ayuda de varios musulmanes y musulmanas, lo que hemos impulsado, aunque se ha quedado, especialmente con la pandemia rompió muchos proyectos que estaban en un momento muy interesante. Teníamos un proyecto que se llamaba FEME. No sé si lo has visto por ahí. No. El proyecto que se llama el Foro de Empoderamiento de la Mujer Musulmana en España, y se centraba en crear espacios de debate, foros, donde la mujer musulmana pudiese hablar absolutamente sin tapujos. Mujeres que llevan el hijab, mujeres que no llevan el hijab, que hablen y debatan entre sí estos aspectos, ¿no? Porque al fin y al cabo ellas son las que deberían elegir, ¿no? Y nosotros ayudarlas en lo que podamos, ¿no? Quería pedir disculpas si se ha entendido que en absoluto, no es una crítica hacia ti, no, en absoluto, sino que es una crítica a cómo en los medios de comunicación a veces, etcétera, se reduce a la mujer solo a lo que es el hijab. Hoy estaba en un debate con ciertos académicos y les hablaba acerca de ciertas cosas que nos afectan incluso a los hombres musulmanes, ¿no? Por ejemplo, en los medios de comunicación se me llama para participar. ¿Por qué? Para hablar del Islam, nada más.
O sea, yo no sé hablar de absolutamente nada, ni de política, ni de mi ámbito de especialidad, que es la filología y la lingüística, ni nada. Hay mujeres y hombres que son médicos, otros que son... De eso no pueden hablar. Solo se les invita a hablar de una cosa que es el hecho de ser musulmán. Eso es lo único que conocemos. Y eso es una estigmatización muy sutil, ¿no? Muy sutil. Yo siempre se lo digo a los periodistas, habléis de nosotros, pero no habléis con nosotros. Exacto. Y cuando se nos llama para hablar es porque ha habido algún atentado, es decir, en circunstancias trágicas, o para hablar de el Ramadán o cuestiones que son puntuales, muy anecdóticas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los musulmanes no son parte de este país? No pueden hablar de cuestiones políticas que están a la orden del día, no pueden... Entonces, siempre se ausenta al musulmán en cualquier aspecto que no sea el de ser musulmán. Eso es lo único. Entonces, ¿la mujer musulmana puede hablar de hijab? Sí, pero puede hablar de muchísimas otras cosas. Esa mujer que lleva hijab es médico, o es socióloga, o es tal. Entonces, no se reduzca a la persona musulmana a una prenda o un acto de adoración que es el Ramadán, o a la mezquita, etc. Porque un tertuliano en la televisión pública o privada, ¿a mí qué me importa si es católico o es ateo o es agnóstico? A mí lo que me importa es lo que está diciendo. Exacto. Entonces, de la misma forma que se invita a personas independientemente de sus afiliaciones y sus orientaciones religiosas, pues también los musulmanes son parte de este país. Es un porcentaje importante de la demografía de este país. Por lo tanto, tienen que tener voz y voto en el debate nacional acerca de muchísimos temas, ¿no? Aquí me he apuntado, tengo datos de la Comisión Islámica, creo que es un censo del año pasado. Se han censado a más de 2,3 millones de musulmanes en España. Sí, estamos hablando de más de 2 millones. Y esos son, por así decirlo, los números oficiales, porque oficiales en el sentido de que son tirando a la baja, porque en muchos ayuntamientos, etcétera, el censo de la población no tiene acceso a la confesión. ¿Sabes? Por lo tanto, se estima que incluso el número puede ser mayor. Vale, te quería hacer una pregunta un poco relacionada con esto y bueno, tampoco me quería extender mucho. Y es sobre el concepto de feminismo islámico. Si te parece un concepto correcto, si es correcto, lo he puesto aquí apuntado también, si es correcto llamar al feminismo islam y al feminismo... Perdón, me he liado. Si es correcto llamar feminismo al islam o al islam feminismo. No sé si me explico con Sí, esto. te explicas perfectamente. Simplemente... Yo tengo mis digamos, reservas acerca de estos... yo tengo muchas reservas acerca de encasillar a las personas. Es decir, las mujeres, ¿no? Por supuesto tienen sus luchas, etcétera, históricas. Lo que pasa es que las mujeres de un país determinado tendrán unas luchas bastante distintas a las de otras confesiones y otras culturas, ¿no? Por lo tanto, el feminismo tuvo lugar en Occidente y especialmente en Europa por ciertas razones históricas que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial. Hay muchas razones políticas, económicas, etcétera, que llevaron a la mujer a salir a la calle y decir basta ya y queremos nuestra participación en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Eso es aplicable a otros países y otras regiones del mundo? No exactamente, porque la trayectoria que han seguido esos países y esas regiones son bastante distintas. Lo que ha afectado históricamente a Occidente no es lo mismo que ha afectado a China o al mundo árabe, islámico, etc. Eso para empezar. Segundo, el hablar de feminismos muchas veces nos puede poner en una postura de confrontación, hombres y mujeres, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Vamos a hablar de lo que estamos viendo y es un fenómeno a nivel internacional, si te fijas. Ha habido un feminismo durante muchos años que en gran medida es sano, pero también tiene componentes tóxicos ese feminismo. Es decir, un feminismo que se declara en contra de los hombres en muchas...
O sea, solo hay que ver algunas, no todas, algunas pancartas en las manifestaciones feministas, etcétera, que como hombre me siento incluso atacado, ¿no? Eso ha llevado a una reacción igual de tóxica. ¿Cuál es? Por así decirlo, un movimiento, no voy a decir machista, sino una definición de lo que es el ser hombre que es tóxica. Y una manifestación de eso es, ¿cómo se llama el youtuber este? Roma Gallardo. No, el rumano que han detenido en Rumanía hace poco. Trata de... Exactamente. Andrew Tate. Andrew Tate, ¿no? Andrew Tate y esas figuras semejantes, pues son una reacción igual de tóxica, ¿no? A esas voces dentro del feminismo, y no generalizo porque estoy hablando de ciertas manifestaciones extremistas aquí. Entonces, esa acción-reacción a mí no me interesa, sino que aquí desde mi punto de vista, deberíamos hablar de un humanismo, del respeto a los derechos humanos y la vuelta al humanismo. La mujer es un ser humano con las mismas obligaciones, los mismos derechos, dentro del Islam. Yo estoy hablando ya dentro de mi concepción del Islam, y dentro del Islam normativo, y te voy a explicar la diferencia. Existe un Islam normativo que se basa en las referencias del Islam. Si tú vas al Corán, vas a ver clarísimamente los versículos del Corán decir que hombres y mujeres somos absolutamente iguales ante Dios y ante todos los efectos de lo que es la revelación del Corán. Luego hay interpretaciones del Corán que pueden ceñirse a esa visión humanista de todo ser humano, y hay otras interpretaciones totalmente tergiversadas y que pueden pecar de un machismo clarísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un Islam normativo y un Islam, digamos, que tergiversa los textos? Si tú me preguntas acerca del Islam, ¿no? o mejor dicho, si yo te pregunto acerca del Islam, ¿no? ¿Cómo ves el Islam? Tú tienes dos opciones, que son o el darme una visión normativa o darme una visión descriptiva. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si tú me hablas de un Islam normativo, te vas a ceñir a los textos. Esto es lo que dicen las referencias importantes del Islam, que son 1, 2, 3 y 4, ¿no? Sí. El ámbito descriptivo es ver lo que dicen y hacen los musulmanes a nivel global y decir, esto es el Islam. Y ahí puedes acertar, puedes equivocarte, depende de qué porción de la población musulmana, que son casi 2.000 millones de personas a nivel mundial, estás analizando. Estás analizando qué país. Hay países que te van a dar una visión del Islam tremendamente totalitaria. ¿Por qué? Porque son países que viven el totalitarismo, o una visión muy machista, porque el machismo está totalmente normalizado. Otros países no. Otros países te van a dar una visión de la importancia de la mujer, etc., porque son sociedades donde la mujer tiene un papel muy importante y central dentro de cómo se entiende el Islam y cómo se vive, ¿no? Entonces, la versión descriptiva siempre va a fluctuar dependiendo de, digamos, la sociedad o el ámbito de la geografía del mundo islámico que estás estudiando. Lo importante es volver a la visión normativa. Y lo que estoy yo intentando plantear aquí es lo que dicen las referencias de Islam originales, que hombres y mujeres somos absolutamente iguales. Y por lo tanto, iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. No significa que seamos iguales a nivel biológico, etc., porque hay unas diferencias clarísimas. Por lo tanto, nos invita a la cooperación y no al choque. Entonces, lo que estamos viendo en esas fluctuaciones de ciertos movimientos feministas y esas reacciones totalmente tóxicas son el constante choque.
ellos dicen esto, pues vamos a reaccionar de esta forma. Ellas dicen lo contrario, pues vamos a contraatacar de esta forma. Y así no vamos a avanzar, sino vamos a estar, digamos, de zancadilla en zancadilla, ¿no? Entonces yo creo que tengo mi visión que no tiene por qué encuadrarse dentro de lo que establece el feminismo o establece cualquier movimiento, sino que es una visión que parte de lo que yo entiendo desde las referencias islámicas. ¿Existe feminismo islámico? Evidentemente existen movimientos feministas dentro del Islam, pero el Islam en sí es una emancipación de la mujer. Esas mujeres que forman parte de movimientos feministas islámicos, ¿por qué te dicen es que el Islam es feminista? Porque el Islam nace como una revelación, pero tiene unas ramificaciones en cuanto a los derechos de las personas. Es decir, el Islam es antiesclavista, porque tiene una invitación clarísima a la liberación de la esclavitud en esa época. El Islam es antimachista porque había unas sociedades muy estancadas en la cosificación de la mujer. La mujer no tenía ni voz ni voto, no tenía derecho a absolutamente a nada. Se practicaba, creo que el asesinato de las niñas, el infanticidio especialmente femenino, no tenía derecho a la propiedad. Una mujer no podía tener nada, una casa o cualquier cosa. Una mujer era en sí la propiedad o de su padre o en su caso de su marido. La mujer no podía heredar, la mujer no podía elegir con quién casarse. Viene el Islam y rompe con todo eso. A las mujeres absolutamente, a las niñas absolutamente ya no se podía matarlas, por supuesto. Segundo, es decir, salvaguarda su derecho a la vida, para empezar, su derecho a la propiedad, porque una mujer tiene absolutamente el mismo derecho a heredar y a tener su propia propiedad que un hombre, ¿no? Ciertas personas te van a decir, no, es que la mujer hereda la mitad que el hombre en el Islam. Eso es falso, se escucha mucho eso. No, es que la herencia en el Islam depende del caso. Si esa mujer, ¿no?, es hija o es madre o es abuela o es tal, entonces depende del caso, va a heredar igual que el hombre, más que el hombre o menos que el hombre. Y el hombre va a heredar igual que la mujer, más que la mujer o menos que la mujer, dependiendo de cuántos hijos, etcétera, hay en la familia. Y eso es lo que no entiende mucha gente, incluso los propios musulmanes caen en esa visión totalmente equivocada, porque no entienden, y es complicado de entender, por cierto, el funcionamiento de las herencias dentro del Islam, ¿no? Una mujer puede, en la mayoría de los casos, puede heredar más que el hombre. Y en algunos casos 4 en total menos que el hombre, y en algunos casos lo mismo que el hombre. Entonces, todos esos derechos no existían en esas sociedades antes del Islam. Elegir con quién se casa. Una mujer viene al profeta Muhammad, que la paz sea con él, y le dice, es que me intentan obligar a casarme con fulano. Le dice, ¿tú quieres casarte con él? Le dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué razón no quieres? No me gusta, no es atractivo, simplemente no es atractivo. Dice, pues no te cases con él. Y le da el derecho de elegir. Y deniega el derecho a su padre o digamos, a un miembro masculino de su familia, sino que le da el derecho directamente a la propia mujer. Entonces, las mujeres feministas musulmanas lo que están diciendo y reivindicando, oye, esos derechos que en el siglo XX la mujer ha empezado a reclamar en Occidente, es que nosotras en este caso, siempre los hemos tenido dentro del Islam. Eso sí, en ciertas sociedades se nos han denegado. ¿Pero por qué? ¿Es culpa del Islam? ¿O por culpa de, digamos, dirigentes políticos o figuras religiosas? Razones culturales. Exacto, razones culturales o figuras religiosas a veces que malinterpretan el Islam para imponer sus visiones machistas de la religiosidad, etc. Entonces, la mujer no podía votar en España hasta los años 20, creo. En España no podía votar la mujer. Sufragio no es universal. En el Islam, desde el momento 1,
O sea, desde el minuto 1 la mujer votó. ¿A quién? Es decir, hubo una delegación que vino de Medina a Meca, donde estaba el profeta Muhammad de la paz. Y la primera delegación fue solo de hombres, 12 hombres aproximadamente. La segunda delegación que vino con hombres y mujeres. Y esas mujeres votaron, dieron su voto al profeta. ¿En qué sentido? En que te elegimos como persona que va a venir a Medina y va a dirigir la ciudad de Medina. Y él aceptó el voto. No les dijo, no, es que vosotras sois mujeres y por lo tanto no tenéis ni voz ni voto aquí. Sino que ellas tenían absolutamente el mismo derecho que los hombres. Y dieron lo que se llama su bay'a en árabe. La bay'a es su voto por el profeta Muhammad, que la paz sea con él, para venir a Medina. Entonces, eso está establecido desde el minuto 1. Luego, interpretaciones tergiversales del Islam, hubo muchísimas, por supuesto, y sigue habiendo. Si tú vas a ciertos países, por supuesto vas a ver visiones muy machistas del Islam, pero no tienen mucho que ver con lo que realmente estableció el Islam en su origen, ¿no? Perfecto. Te quería lanzar una pregunta que me han lanzado detrás de cámaras y es sobre si el colonialismo y la etapa de Occidente, podemos hablar de Reino Unido y Francia, perdón, con los mandatos, el reparto que tuvieron del Imperio Otomano, etcétera, y otras intervenciones, han moldeado también, y se nota en España, en un, no sé si llamarlo un sentimiento de inferioridad o una reacción cultural a las consecuencias del colonialismo. ¿En qué sentido? Si me puedes explicar un poco. Es decir, por ejemplo, esto lo he escuchado a gente que ha hablado con ella y en podcast, el decir, soy marroquí y por dentro como que me siento inferior a los europeos, o me hacen sentir eso. Ya, por supuesto que tuvo mucho que ver. A ver, el colonialismo, no solo francés o británico, sino también español. Entonces, sí. España no tuvo gran parte de lo que es la tarta, ¿no? África especialmente y otros países de Oriente Medio y Asia, etcétera, pues fueron divididos en, digamos, fronteras rectilíneas, ¿no? Si tú ves algunas fronteras la frontera entre España y Francia es muy sinuosa, ¿no? Sí, pero entre Jordania... o entre Marruecos y Argelia, entre Marruecos y por ejemplo, Mauritania, etcétera, es una línea, vamos, de miles de kilómetros en línea recta. Y eso es antinatural. La naturaleza no tiene líneas rectas. O sea, no vas a ver muchas líneas rectas en la naturaleza. Y lo único que es rectilíneo quizá en la naturaleza es el horizonte, ¿no? Entonces, en la naturaleza todo es sinuoso, todo es relativo. En las sociedades musulmanas, las etnias, las lenguas, etcétera, se compenetraban. Por lo tanto, tú no puedes dividir un pueblo con una línea recta como si hubiese dividido con un cuchillo. Eso ha generado muchos conflictos que seguimos viviendo hasta hoy en día. Es decir, sin ir más lejos, hoy en día, pues en Oriente Medio, con los kurdos, con diferentes minorías, etcétera, están sufriendo especialmente de eso, de esas divisiones que fueron bastante aleatorias con la cumbre de Sykes-Picot, ¿no? A principios del siglo XX. Eso para empezar. Y luego con el colonialismo del mundo islámico, especialmente, pero el mundo árabe, generalmente y el mundo árabe en especial, hubo varias cosas que aún estamos viviendo sus consecuencias. Uno, el colonialismo quería poblaciones profundamente ignorantes, porque mientras más ignorante seas, menos vas a protestar y más vas a comerte, digamos, la opresión. Entonces ellos lo que han empezado quizá por hacer es desmantelar todas las instituciones académicas preexistentes.
porque por supuesto que había universidades y grandes instituciones de conocimiento y los viajes de Ibn Battuta, si te suena, desde el norte de África que preceden a Marco Polo, etc., eran viajes especialmente en búsqueda del conocimiento, viajes académicos, en búsqueda de eruditos y de figuras de... De hecho, se dice que la primera universidad fue... La de Fez. La de Fátima al-Fihri. Exactamente. Fátima al-Fihri o Fátima al-Fihriya, que fundó la universidad en el siglo IX, si no me equivoco. Es decir, según el libro Guinness de Records, es la universidad más antigua del mundo, ¿no? Entonces, ellos desmantelaron mucho esas instituciones académicas y de conocimiento. Y las consecuencias fueron pasar de sociedades altamente alfabetizadas y altamente cultas en cuestión de una generación a sociedades muy, digamos, sumergidas en el analfabetismo y en la ignorancia. ¿Por qué? Porque eran más fáciles de controlar y de manipular, etc. Eso para empezar. Tercero en este caso, fue potenciar ciertos discursos en contra de otros en el ámbito religioso. No voy a profundizar mucho en este tema porque nos llevaría mucho tiempo, pero hoy en día, si sufrimos mucho de literalismo en la interpretación de los textos religiosos, etc., es especialmente porque a partir de los años 30, 40 y en especial después de la Segunda Guerra Mundial, se potenció diferentes tendencias dentro de lo que es el amplio abanico de pensamiento islámico a nivel mundial. Entonces, la visita de 1945 de Roosevelt, a Oriente Medio, y la cumbre secreta en aquel entonces, o la reunión secreta que tuvo en aquel entonces en el Mar Rojo, fue para conseguir unos recursos energéticos a cualquier precio, que eran muy importantes para la reconstrucción de Europa, el plan Marshall, etc. Y a cambio dar riendas sueltas a ciertas potencias de lanzar su ideología de una forma descontrolada. Y eso digamos 30 años, 40 años después, es cuando llegan las consecuencias. ¿Por qué? Porque una vez que esas ideologías tienen acceso a los medios de comunicación y a las televisiones por satélite y con la era de Internet, etc., entonces tienen unos recursos monetarios prácticamente ilimitados y con eso no se puede competir. Hay otras versiones y otros discursos y otros planteamientos muchísimo más adecuados para nuestros jóvenes, para nuestras sociedades occidentales y a nivel global, para los musulmanes del mundo, pero que no tienen los mismos recursos para visibilizar esa riqueza, a nivel de la visión y la interpretación de las fuentes del Islam. No sé si me explico bien, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí. Sí. Entonces, eso es una consecuencia clarísima del colonialismo. Y cómo potenció ciertas cosas y ciertos movimientos y ciertas tendencias. A quien protejo, sí, a quien alza. Exactamente. Y a quien cayó y a quien, digamos, intentó invisibilizar a cualquier precio, ¿no? Bueno, ya para terminar, las últimas preguntas que te quería hacer es sobre el asociacionismo. Tengo datos también de la Comisión Islámica que dice que en España el 90% del alumnado musulmán no dispone de clases de religión y el 95% de comunidades no tienen cementerio. También he leído en internet, que los cementerios óptimos para musulmanes en España están en Madrid, Córdoba y Granada, pero que más allá de eso no. Y nada, te quería preguntar acerca de este problema y sobre el asociacionismo también. Sí, a ver, en cuanto a los cementerios, por ejemplo,
existen demasiados pocos cementerios y eso no era un problema tan urgente mientras las comunidades musulmanas estaban conformadas por personas, entre comillas, inmigrantes. Porque siempre existía esa mentalidad de que si fallezco mañana, lo que quiero es que me entierren en mi tierra. En mi tierra natal, que sea repatriado mi cuerpo a tal país, ¿no? Entonces, en esa época no se estaba hablando tanto de esta problemática. Esas personas ya no quieren volver a su tierra porque ya después de 30, 40, 50 años viviendo en España, ha pasado más de la mitad de su vida viviendo en España y por lo tanto quiere enterrarse aquí porque sus hijos están aquí. No van a bajar a Senegal a visitarle, ¿no? Segundo, esas personas ya son nacionales de este país y estamos hablando de personas que ni siquiera han sido nacionalizadas, sino que han nacido también aquí en España y personas que... Una persona que ha entrado al Islam, por ejemplo, ¿no? ¿A dónde le repatriamos? A Musulmania. Exactamente, por ejemplo. Y por lo tanto, son personas que son nacionales aquí y por lo tanto tienen necesidad de sus cementerios. Existe una deficiencia tremenda. Aquí en Madrid has dicho que existe la posibilidad de enterrar aquí en Madrid y eso no es del todo cierto porque existía el cementerio de Griñón, que es un cementerio que está ahí. Por razones históricas, ese cementerio inicialmente fue un cementerio para mis abuelos que estuvieron en la guerra civil. O sea, un cementerio de soldados musulmanes en la guerra civil. Hoy ha llegado a su límite, está totalmente saturado y se está hablando de el cementerio de Carabanchel. Se va a crear un cementerio musulmán en Carabanchel. Lo que pasa es que el proceso de la creación de ese cementerio está siendo demasiado lenta, ¿no? La mayoría de las comunidades autónomas no tienen cementerios para musulmanes. Y eso que comunidades como Cataluña, que tienen algún cementerio muy pequeño en Cataluña, pero la comunidad musulmana en Cataluña, estamos hablando... La más grande de España. De España, 600.000 musulmanes. Comunidad valenciana. Los cementerios que existen en Andalucía se van a quedar muy pequeños dentro de nada, porque son 2 o 3 cementerios. Hay uno en Málaga, fue en Girola, y otro en Granada. Y prácticamente deja de contar. Entonces, es un problema bastante gordo. La construcción de cementerios es una competencia de los ayuntamientos. El ayuntamiento es el que debe de facilitar un cementerio para la ciudadanía cristiana y en su caso musulmana, es decir, una parcela para los musulmanes. Es decir, no es la competencia de la Comisión Islámica ni de alguna federación, sino la propia comunidad musulmana local, es algo a nivel local, tiene que hablarlo con sus ayuntamientos. Y yo no estoy hablando en calidad de la Comisión Islámica aquí ni nada de eso, simplemente es un dato muy importante a tener en cuenta. La educación islámica en los colegios. Por cierto, hace 30 años exactamente, 31 años, hubo la firma de los acuerdos de 1992 entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que recogen una serie de derechos, etcétera, entre los cuales están los cementerios y está la educación religiosa islámica. Y son acuerdos que se convierten justo en el mismo año, en noviembre de 1992, en una ley orgánica que se debería aplicar. Lo que pasa es que la mayoría de esos puntos casi no se están aplicando, entre los cuales está el derecho de los niños musulmanes que han llegado a un cupo determinado dentro de un colegio, un instituto, si son jóvenes que están en un instituto, de solicitar un profesor, una profesora que les dé educación religiosa islámica en su centro educativo. Muchas veces sí que se solicita, pero los propios centros se niegan a facilitar esa educación. Y eso es un caso de discriminación, porque si hay una clase de religión católica para las personas que
sean católicas o los padres sean católicos, pues también los niños musulmanes tienen el mismo derecho. Si decimos a estos sí y a estos no, es un caso de discriminación clarísimo. A veces la petición puede llegar desde los centros a la Consejería de Educación. Esta es una competencia a nivel de las comunidades autonómicas en la mayoría de los casos. Hay 2 casos en los que ya no depende de la comunidad autónoma, sino que depende del Ministerio de Educación directamente. Entonces, esos centros se comunican con la Consejería de Educación, pero la Consejería de Educación no facilita este servicio o esta educación. Entonces, es una lucha y un proceso de constante pedagogía que tenemos que hacer con los centros educativos, con las consejerías de educación, a veces incluso con la propia administración central, etcétera, para decir que estos son derechos muy básicos. Si hablamos de una inclusión social, etcétera, de los musulmanes, que no podemos pasar por alto, ¿no? Y es una cuestión que, ya que has mencionado al principio esa reunión que mantuvimos con Pedro Sánchez en su día, es una cuestión que salió claramente en esa reunión, ¿no? Y a veces los propios políticos, no hablo en este caso de Pedro Sánchez, pero he hablado con, por ejemplo, alcaldes de municipios muy grandes aquí de Madrid o diferentes comunidades autónomas donde hay una concentración de musulmanes bastante importante, y cuando hablas con esa persona y le explicas los acuerdos del 92, te dice sinceramente, es la primera vez que escucho hablar de ellos. Entonces es un proceso y una operación pedagógica constante que intentamos llevar a cabo, ¿no? Bueno, pues ya no tengo más preguntas. Ya no me arrollo más. Creo que, no sé qué hora es, pero creo que... Y cuarto. Y cuarto, que nos hemos pasado el tiempo. Okay. Muchísimas gracias por venir, ambos, y gracias por concedernos la entrevista. Un placer. Y nada, encantado de haber estado aquí y conocerte personalmente. Es un placer. Muchísimas gracias a ti por tu invitación.